Quiero saludar a todos los hermanos, amigos, familiares también que nos están viendo de distintos lugares, los hermanos amados de nuestra iglesia de Capilla del Señor que están conectados seguramente compartiendo este tiempo juntos, que el Señor pueda hablarnos a través de su santa y bendita palabra. Estuvimos hablando acerca del Salmo 91, la protección de Dios. Confiar en Él es la única vacuna contra el temor. Pero también en este tiempo quisiera, queridos hermanos y amigos, estar hablando acerca de un aspecto de Dios que es muy importante, que es el Señor proveerá. Vamos a estar compartiendo esta noche este tema, el Señor proveerá. Y justamente vamos a un versículo que quería utilizar como base, que es Colosenses capítulo 2, versículo 6, que nos dice la palabra de Dios: y de la manera que habéis recibido al Señor, así andad en Él. De la manera que habéis recibido al Señor, así andad en Él. ¿De qué manera hemos recibido al Señor? Lo hemos hecho por medio de la fe. Hemos recibido al Señor, como dice Efesios 2:8, por medio de la fe. Y así también, como hemos recibido al Señor, así Dios nos desafía a andar, a vivir por medio de la fe. Y vamos a estar abriendo la palabra del Señor. Les invito a abrir sus Biblias. Allí en el libro de Primera Reyes, capítulo 17. Primera Reyes, capítulo 17. Vamos a ver allí una historia magnífica, maravillosa. Son historias que Dios ha dejado para nuestra enseñanza, como dice también Pablo en 1 Corintios 10. Estas cosas han sido escritas para amonestarnos, para enseñarnos a nosotros. Y son reales y poder aprender. Vamos a ver en primer lugar, el profeta Elías predice una gran sequía. Vamos a 1 Reyes capítulo 17, versículo 1. El profeta Elías predice una gran sequía. Dice la palabra del Señor: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive el Señor, Dios de Israel, delante quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Lo vuelvo a leer en esa parte final: que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Lo que hace el profeta Elías, un poderoso profeta, tal vez el más poderoso del Antiguo Testamento, justamente va a predecir una gran sequía al rey, que es el rey Acab. Ahora, ¿por qué predice el profeta una gran sequía que vendría sobre Israel, que son las 10 tribus del norte? Acab es el rey. Y justamente este juicio que Dios va a enviar, esta disciplina hacia el pueblo de Dios, viene justamente por la idolatría en la cual Israel había caído. Acab es el peor rey de Israel. Y vamos a ver eso como en el capítulo 16, ahí, versículo, Primera Reyes 16, versículo 29, vamos a ver que él es el peor rey de Israel. Dice el versículo 29, Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes que él. Y como si fuera poco el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios.
y fue a servir a Baal y lo adoró. Y edificó un altar a Baal en la casa de Baal que edificó en Samaria. Acab hizo también una acera. Así Acab hizo más para provocar al Señor Dios de Israel que todos los reyes de Israel que fueron antes que él. Vemos acá un rey que se casa con una perversa, incrédula mujer, descendiente ahí de los sidonios, como si fuera hoy con una inconversa, pero aparte de eso, es introducida la idolatría a Baal y a Acera. Y justamente esa pareja que forma con Jezabel, un rey perverso con una perversa mujer, hacen que sea un dúo tremendo para que el pecado provocara ira al Señor. Ahora, no solamente que se introduce la idolatría, el culto a Baal y a Acera, al Dios que era el Dios de Israel, lo habían desechado, lo habían dejado de lado, lo habían despojado y habían cambiado y estaban adorando, como dice Acab, adoraba a Baal y lo adoró. Hizo un culto a él y llevó al pueblo justamente a contaminarlo con toda esta idolatría, este culto a Baal y a Acera. Ahora, en Primera Reyes 18, vamos a ver allí, versículo 13, vamos a ver el estado espiritual. El pueblo de Dios está lejos del Señor. El rey es un rey perverso con una perversa mujer, pero miren el cuadro cómo estaba esta situación espiritual provocando la ira de Dios por la desobediencia y la idolatría. Justamente Primera Reyes capítulo 18 versículo 13 nos dice la palabra del Señor. Dice, ¿no le han contado a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mató a los profetas del Señor, que escondí a 100 de los profetas del Señor de 50 en 50 en una cueva y los sustenté con pan y agua? Jezabel no solamente había introducido el culto también a Baal y a Acera con Acab, sino que Jezabel se encargó de perseguir, de matar a los profetas del Señor, los profetas que eran de Dios. Tremenda persecución a los profetas de Jehová y estaban apoyando, sosteniendo y sustentando a los profetas de Baal y de Acera. También vamos a encontrar otro versículo que les quiero mostrar para que veamos cómo estaba el cuadro. En el Primera Reyes 18, versículo 19, vamos a ver allí, Primera Reyes 18, 19, dice la palabra de Dios, ahora pues envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte Carmelo, junto con 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. Ahora, esta mujer mataba y perseguía a los profetas de Jehová. Introducen la idolatría justamente a Baal y a Acera, y a la mesa de Jezabel comían diariamente, atendidas y servidas por ella para promover la idolatría, 850, nos dice aquí, profetas falsos de Acera, 450 de Baal y 400 de Acera. 850 profetas falsos promoviendo el culto a los Baales, a la Acera, a la adoración a Baal, y habían dejado a nuestro Dios. Ahora, ¿por qué queremos compartir? ¿Por qué quiero compartir esta noche, hermanos queridos, esta
este importante concepto, el Señor proveerá, porque vamos a ver aquí, el profeta predice una gran sequía. Ahora, ¿por qué viene la sequía? ¿Por qué viene este tiempo de necesidad que va a comenzar a llegar al pueblo de Israel? Porque surge de este culto idolátrico, surge por la provocación a Dios a través de los Baales y la Acera, y surge por perseguir y matar a los profetas de Dios. Es un cuadro oscuro, un momento oscuro de la nación, de las 10 tribus del norte de Israel. Ahora, ¿por qué Elías predice una sequía? ¿Por qué dice por 3 años, vamos a ver, 3 años y 6 meses no va a llover? Justamente porque el pecado provoca la ira de Dios y la disciplina de Dios. El pecado provoca la ira de Dios y la disciplina de Dios contra su pueblo Israel, las 10 tribus del norte, promovido justamente por esta idolatría. Ahora, no es que ¿por qué el profeta Elías dijo no va a llover? No es porque él declaró, proclamó, se le ocurrió, se imaginó tirar una palabra de decirle al rey no va a llover sobre la tierra, para que pudiera atraer la atención del rey y para que el rey pudiera reconocer su personal y de la nación. Pero justamente porque si vemos en la ley, en Deuteronomio, capítulo 11, vamos a ver que Elías, que era un hombre de Dios, que conocía la palabra de Dios, justamente vamos a ver que ya estaba, Deuteronomio capítulo 11, vamos a ver que la ley ya advertía a la nación que si ellos dejaban a Dios, Dios iba a castigarlos quitándole la lluvia y el rocío. No era algo que Elías se imaginó, se le ocurrió, sino que estudiando la palabra, estudiando la ley, viendo la advertencia con las promesas, con la advertencia de la palabra de Dios, parado, digamos así, en esa palabra y en esas promesas y en esa advertencia, él le va a decir esas palabras al rey. Y ahí lo encontramos en Deuteronomio 11, versículo 13 al 17. Dice así las palabras de Moisés: y sucederá que si obedecéis mis mandamientos que os ordeno hoy, de amar al Señor vuestro Dios y de servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, Él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu mosto, tu aceite. Él dará hierba en tus campos para tus ganados, y comerás y te saciarás. Cuidaos no sea que se engañe vuestro corazón, y os desviéis y sirváis a otros dioses y los adoréis. No sea que la ira del Señor se encienda contra vosotros y cierre los cielos, y no haya lluvia, y la tierra no produzca su fruto, y pronto perezcáis en la buena tierra que el Señor os da. Entonces, qué importante es que lo que hace Elías es citar Deuteronomio, capítulo 11, versículo 13 al 17, y decirle al rey, ya está escrito, si ustedes dejan al Señor, si ustedes adoran a otros dioses, Dios va a quitar la lluvia, que en Israel hay 2 lluvias por año. Es un lugar semidesértico que vive de la agricultura y la ganadería. Estamos hablando de ese momento especialmente. Y la lluvia ocurría en otoño, la primera, y la tardía en primavera. Eran vitales para la cosecha, para la hierba para los animales. Y entonces, como el rey le ha dado la espalda a Dios
el pueblo se ha alejado de Dios. Dios va a mandar por la ira de Dios, como decía allí en el versículo Deuteronomio 11:17, el Señor se iba a irar, se encienda su ira, cierre los cielos y no haya lluvia. Es importante entender, conocer la palabra para interpretarla correctamente. No como muchos que hoy, uno escucha palabras, declaraciones y imaginación humana basado simplemente en creer que uno tiene autoridad y poder. El poder está en la palabra, el poder está en las promesas, en las advertencias que ya están escritas. Así que lo primero que podemos observar en esta historia, el profeta Elías predice una gran sequía sobre Israel. Se la comunica al rey Acab. ¿Para qué? Para que él pueda reflexionar, para que él pueda quebrantar su corazón y para que la nación de las 10 tribus del norte puedan volver al Señor. Ahora, en medio de esta historia, volviendo otra vez a Primera Reyes 17, ¿por qué le puse el título El Señor proveerá? Porque justamente en medio de una disciplina, de una ira de Dios desatada sobre una nación, en medio de la desobediencia y la idolatría, todo lo que hemos ya compartido, mis amados hermanos, encontramos a un profeta que es también el protagonista de esta historia. Porque justamente Dios va a diferenciar siempre el que anda bien del que anda mal, del que está siguiendo al Señor de aquel que no lo sigue. No importa si la nación está afectada, si la familia está afectada, si la iglesia está afectada, siempre Dios va a distinguir al bueno del malo, del que ama al que desobedece, del que le honra al que le deshonra. Quédese bien tranquilo. Ahora, quiero mostrarles en segundo lugar las palabras de Dios para su siervo Elías. ¿Por qué Dios me guió, hermanos, a este tiempo a compartir esta historia? Porque estamos en un momento donde muchos hermanos, también siervos, estamos pasando una situación a veces de ¿qué va a pasar con el sustento? Muchos hermanos, familiares que conocemos, tal vez por el tema de la cuarentena, no están trabajando, no están generando recursos, las iglesias están cerradas, las ofrendas no están llegando, los siervos no pueden salir a predicar. Entonces hay mucha inquietud, hay mucha duda, hay mucha angustia por decir cómo vamos a vivir, de qué vamos a vivir, cómo vamos a salir adelante en este momento de crisis mundial. Entonces, indudablemente que Dios tiene una palabra oportuna para el tiempo oportuno. Y creo que cuando estudiaba, Dios guió mi corazón a hablar de este hombre, porque la idea no es centrarnos sobre Acab, simplemente era para describir la situación, sino para centrarnos en la persona del profeta, porque en medio de la ira y la disciplina de Dios sobre su pueblo y el rey, la nación de las 10 tribus del norte, el profeta que es enviado, Elías, Dios va a hacer algo extraordinario en este tiempo que va a haber falta de agua, falta de insumos, falta de alimento, hambruna y va a haber, se va a poner fea la situación. Por 3 años y medio cada vez va a ser más difícil subsistir bajo una nación donde no tiene el agua fundamental y necesaria, ni siquiera el rocío, que el rocío también riega a la noche, a la tardecita noche cuando cae, tampoco iba a haber. Sequía absoluta, muerte, destrucción y va a haber hambruna y va a haber un tiempo difícil. Ahora, ¿cómo Dios en ese tiempo distingue y cómo el profeta que sirve a Cristo, que sirve al Señor, que sirve a Jehová, Dios tiene una palabra especial para él?
porque no nos olvidemos que Jezabel era asesina de profetas de Dios. Imagínense cuando Elías se presentó ante Acab y le dijo, no va a llover por 3 años o por un tiempo hasta que Dios diga, no va a llover más. O sea que la ira de Acab y de Jezabel automáticamente iban a mandar todo su ejército para buscar y tratar de destruir al mensajero. ¿No? Ahora, a veces es muy difícil ser predicador cuando Dios te envía a declarar el pecado a una autoridad, como lo hizo Juan el Bautista a Herodes. Le costó su cabeza. Pero lo importante del profeta es la fidelidad al ministerio que ha recibido. Pero no tiene que preocuparse de su necesidad, sino de su fidelidad a poder realizar el ministerio como dé lugar. Y vamos a ver la maravilla de las palabras de Dios para su siervo Elías. Versículo 2, dice la palabra de Dios. Y vino a Elías la palabra del Señor diciendo, sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán. Lo primero que Dios va a velar sobre su siervo como sus hijos es la protección. Él necesita salir de la zona de fuego, porque a partir de ese mensaje que Elías va a proclamar, eso va a generar la ira, la búsqueda, la persecución por todo lugar. Lo van a rastrear como puedan para poder tratar de destruir al mensajero. Entonces Dios le dice, sal de aquí, dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo Querit que está al oriente del Jordán. La primera cosa es geográficamente lo saca del escenario de peligro y lo va a llevar a un lugar seguro. ¿Para qué? En primer lugar, su primera necesidad como siervo es protección. Que no lo puedan encontrar, que no lo puedan en la persecución ubicar. Y mientras no lo ubiquen, nadie puede poner su mano sobre su siervo. Y Dios piensa en nuestra protección. En medio del juicio que pueda haber, las situaciones que se puedan dar, que a veces nosotros no somos los responsables, no tomamos las decisiones. Pero si nosotros amamos a Dios, si somos fieles a Él, si confiamos por la fe que Él está velando por cada uno de nosotros, Él se va a hacer cargo de nuestra situación, como lo hizo de Elías. Lo primero que le dice, sal de aquí, dirígete hacia el oriente, escóndete junto al arroyo Querit. Protección. Seguramente que al margen del arroyo Querit había seguramente alguna cueva donde él podía encontrar refugio, donde podía dormir y descansar y no ser ubicado con facilidad. Ahora, primera necesidad, protección. Pero también necesita provisión. Dice la palabra del Señor en el versículo 4, y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. La segunda cosa que Dios provee al profeta es protección. Primero protección, perdón. En segundo lugar, provisión. ¿De qué va a vivir si tiene las puertas cerradas? Si lo andan persiguiendo como si fuera una rata, ¿no? Si no quiere, no se puede manifestar ni salir a ningún lado. Tiene que permanecer ahí en ese refugio. ¿De qué va a vivir el profeta? Y Dios dice, en primer lugar, beberás del arroyo. Necesita agua. En una tremenda sequía, el agua es vida. Y justamente Dios lo guía a una pequeña fuente de agua, un arroyo, para poder suplir su sed, su necesidad de agua. Allí, a través del arroyo, él iba a tener el agua necesaria para beber, para saciar su sed. Pero en segundo lugar, dice, y me impacta este versículo, dice, he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. He ordenado a los cuervos
que te sustenten allí. Y hermano, lo que podemos contemplar en este versículo y en esta frase es precisamente la soberanía de nuestro Dios, que puede, dice, he ordenado a los cuervos. Dios puede dar la orden a un ave, a un cuervo, ¿para qué? Para que te sustenten allí. ¿Qué te parece? ¿Cuál es la soberanía de Dios? Es que Dios puede controlar y reinar sobre todos los hemisferios o áreas que podamos nosotros imaginarnos. Él es el que domina el universo, el sistema solar, el planeta Tierra, todos los animales, todas las aves, todas las plantas, todos los virus, bacterias, todo pasa por su mano. Y yo creo que en este tiempo donde uno a veces puede dudar y dice, ¿cómo voy a hacer para salir adelante? ¿Cómo voy a darle de comer a mis hijos? ¿Cómo voy a sostener a mi familia? Pueden ser misioneros, pueden ser pastores, pueden ser personas, hermanos que trabajan en distintas áreas o rubros que en este momento está cerrado. Que uno dice, uy, se me están acumulando las deudas, se me están juntando las cosas, ¿cómo vamos a hacer? Juntamente, mis hermanos, Dios, el Dios que nos protege, es el Dios que nos provee. ¿Cómo? Soberanamente. Porque Dios va a utilizar cuervos para darle de comer al profeta. Ahora, cuando hablamos de soberanía, yo estaba pensando, ¿no? A veces no hablamos de estos hechos sobrenaturales de Dios, de una provisión sobrenatural, ¿no? ¿Te imaginas que un pájaro venga y te traiga comida? La pregunta es, ¿será que hoy puede pasar esto? ¿Será que el Dios de Elías es el mismo Dios que tengo yo? ¿O Dios ha cambiado? ¿O ha disminuido su poder? ¿O ha perdido su soberanía? Y creo que cuando uno está en la duda, en la debilidad, en el temor, en la depresión, en la angustia, ¿cómo voy a avanzar? ¿Cómo voy a seguir? Necesito tener una visión y un conocimiento de un Dios soberano que tiene autoridad para enviar y decirle al cuervo, llévale el sustento a mi siervo, al profeta Elías. Estaba pensando, por ejemplo, con respecto a la soberanía y el poder de nuestro Dios. Por ejemplo, vamos a ver allí en el libro de Jonás. A ver si encontramos Jonás. Vamos a ver allí, en el libro de Jonás. Este es un libro corto de 4 capítulos, pero donde yo en particular, puedo contemplar la soberanía de Dios. Ustedes recordarán que el profeta Jonás tenía que ir a los ninivitas a predicar el mensaje de arrepentimiento y él no quiso. Tenía un problema personal y huyó ¿a dónde? ¿Se acuerdan dónde huyó? A Tarsis, que es la actual España. Lindo lugar para huir. Allí se fue. Y comienza a actuar el mar, Dios empieza a embravecerlo y el capitán, los marineros y la gente empieza a decir, uy, nos vamos a hundir, vamos a ser destruidos, clame cada uno a nuestro Dios. Y bueno, a su Dios. Cada uno creía en distintos dioses, pero el profeta dice que dormía. Entonces lo despiertan, dormilón, contan, y él les cuenta la historia. Mire, yo soy profeta de Dios, he huido de la misión y Dios me está queriendo castigar. La culpa de esta tormenta es por mí, mi desobediencia, mi pecado. Tírenme al mar y el mar se os aquietará. Se suicida, directamente Jonás dice, bueno, tírenme, me ahogo y listo, y se termina todo. Primero empieza en un egoísmo, después confiesa su pecado, pero en realidad no está arrepentido. Él quiere que terminen con su vida. ¿Qué pasa? Lo tiran al mar, que ellos trataron de salvar el barco. Es interesante la historia, no tenemos tiempo. El inconverso hace todo para salvar al profeta de Dios, pero no pudieron hacerlo. Lo tiran al mar
y el mar se aquieta, pero en el capítulo 1, versículo 17, nos dice, y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Cuál es la visión del Dios que tenemos? ¿Es un Dios que es soberano? ¿Que puede darle la orden a un pez que se lo trague con vida a Jonás y ande ahí 3 días y 3 noches en el vientre del pez, envuelto en las algas? Después el capítulo 2 él describe su situación, cómo vivió esa experiencia por su desobediencia. Pero en el versículo 2:10 dice, entonces el Señor dio orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra firme. La orden al pez, primero que lo trague, lo tenga 3 días y 3 noches para que pueda reflexionar. Y una vez que se arrepiente Jonás y ora en el vientre, Dios hace que el pez lo vomite, lo largue entero sin ningún rasguño. Justo queda enfrente para ir a Nínive a predicar. Pero ahí vemos la soberanía de Dios. Dice, el Señor Dios ordenó al pez. Oh, cuando uno lee esto, no sé usted hermano, pero a mí me conmueve la palabra. Porque Dios sigue siendo soberano y todopoderoso. Pero este libro también menciona, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 6, dice, y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de la incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Dios dispuso que una planta creciera sobre él, le dé sombra. ¿Actuó la planta por orden de quién? Por orden de Jehová. El Señor es soberano sobre una planta para darle sombra. Pero miren hasta dónde llega la soberanía de Dios. En el versículo 7 dice, pero Dios dispuso que un gusano, al rayar el alba del día siguiente, atacara la planta, y ésta se secó. El Dios de la Biblia, hermano, es un Dios soberano que puede ordenar a una planta que crezca para dar sombra rápidamente, pero también a un gusano que la ataque y la destruya en poco momento. Ordena un gusano, ordena una planta, ordena un pez, orden a un cuervo. Hermano, ese es el Dios que tenemos. Un Dios soberano, un Dios poderoso, un Dios que hace lo que le place y como Él quiere cuando Él quiere. Lo que nosotros tenemos que tener en este tiempo de crisis, que obviamente nos está afectando a todos, es seguir confiando en Él. Seguir entendiendo que Dios, no importa lo que vivamos, está en control. Sigue en control, no ha perdido su poder. ¿Y quién me va a proteger? El Señor, Salmo 91. ¿Quién me va a proveer? El Señor. ¿Qué hizo Dios? Fíjense, vamos a volver allí a 1 Reyes 17. Dice, escóndete en el arroyo Querit. Ahí vas a tener protección. Ahí vas a tener agua. Y yo he ordenado a los cuervos allí que te sustenten. Ahora, pensaba también allí, en el versículo 6 dice, miren lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 5, algo fundamental. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 5. Ahora, pongámonos en la situación de Elías. Yo voy, hablo, el profeta predica y le digo al rey no va a llover, se viene una sequía, viene la disciplina. Ahora Dios me dice, bueno, andate al arroyo Querit. Yo te voy a proteger. Vas a tomar agua del arroyo y yo he ordenado a unos cuervos allí que te sustenten. Uno se puede preguntar y decir, che, pero ¿será de verdad? Porque a veces
Ese es el problema nuestro, tenemos dudas de lo que Dios nos está ordenando hacer. Y una característica importante del profeta Elías, como tiene que ser la nuestra, es que el versículo 5 nos dice que el profeta obedece las palabras del Señor. Fíjense lo que dice el versículo 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán. Qué importante cuando Dios nos está dando una palabra especial para nosotros. No estar analizando si es lógico, si será, si no será, dudando de lo que Dios nos está prometiendo y cómo Dios nos está guiando. Si Dios está seguro que Él te llama a lo que sea, Él va a proveer a tu necesidad. Hay muchas personas que quieren servir al Señor. Dicen, yo quiero ser un misionero, quiero salir a la obra. Pero ¿saben cuál es el problema? Ellos quieren tener la seguridad de tener todo fijado y todo asegurado para movilizarse. Pero no va a suceder. Porque Dios no te va a dar todo. Dios te va a hacer un llamado especial. Y tú vas a tener que obedecer ese llamado. Y Dios se va a encargar de tu provisión, mi hermano. Querido, mi siervo que está escuchando, Dios, el Dios que te llama, es el Dios que te sustenta. El Señor que te llama es el Señor que te sustenta. Lo que nosotros tenemos que hacer es obedecer. No es analizar cómo será, si será. Un montón de dudas que muchas veces surgen en nuestra mente y en nuestro corazón. Nosotros en el año 2000 no vinimos, yo vine, como contaba, con 2 jóvenes aquí, a la plaza a predicar los sábados. Y viajé 2 años. Y después teníamos que venir a vivir acá. Y bueno, Dios abrió una casa y nos prestaron y vinimos a vivir. Pero no teníamos sustento. Y realmente pasamos también un precio que pagar. Tenemos que decir, Señor, te amo. Señor, si tú me llamas, yo voy. Pero tú tienes que hacerte cargo de mis necesidades. Yo me acuerdo bien, no teníamos el auto, estaba roto, no teníamos una batería, no teníamos luz en la casa donde vivíamos, no había agua corriente. Había que bombear con un pedal de bicicleta para poder tener agua y bañarnos. Y eso pasó por 7 meses. Tenemos que estar dispuestos a pagar un precio por servir a Cristo, por seguir a Él. Pero Él es fiel. Si queremos ver su provisión milagrosa, sus milagros, su operación sobrenatural, lo que debemos hacer cuando Dios nos indica qué es el paso que debemos dar, hacerlo por fe. No estar especulando, no estar dudando. Por eso me encanta porque el profeta dice, y él fue e hizo conforme a la palabra del Señor. Pues fue y habitó junto al arroyo Querit que está al oriente del Jordán. Ahora, hay otra historia que puede ser tal vez a veces lo que nos puede pasar. En Lucas 1 encontramos otro hombre, otra historia, con el mismo Dios. Este hombre era un sacerdote. Y vamos a ver allí algo para aprender también nosotros. Lucas capítulo 1, vamos a ver esta historia, versículo 5. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abdías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Fíjense, este hombre era sacerdote. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Eran personas que estaban en el servicio. Era un hombre que se había casado con una mujer que estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Eran personas de un gran testimonio y una gran conducta. Pero a veces podemos tener un buen testimonio, una gran conducta, pero una pobre fe, que vamos a ver qué es lo que pasó acá.
Dice en versículo 7, no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Ese era el problema. El problema era la esterilidad de Elizabeth y la vejez que tenían los dos, ¿no? Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, era un hombre sacerdote, era un hombre que ministraba delante de la presencia de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Le tocó entrar a ministrar delante de la presencia de Dios. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. Y se le aparece un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Ahora, imagínate que vos vas a hacer el ministerio a la iglesia y te encontrás con un ángel parado a la derecha del púlpito. Y yo venía orando con mi señora por una necesidad. El sueño de ambos era un hijo. Llega el tiempo, Dios envía a su ángel y ves el ángel y te da un mensaje glorioso y te dice, tu petición ha sido oída. Se te cumplió tu deseo, Zacarías, Elizabeth, es para festejar, para celebrar. Van a ser papá siendo viejos y la estéril será llamada bienaventurada. Ella va a ser la mamá de Juan el Bautista, un hombre que va a hacer volver el corazón de la nación de Israel a Dios y prepararlo al camino al Mesías. ¿Entienden el privilegio y lo que le acaban de anunciar a este hombre de Dios? Estando en el ministerio, en el sacerdocio y en la administración. Pero quiero achicar la historia. Versículo 10 dice, entonces Zacarías dijo al ángel, ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Oh, ¿sabe lo que pasó? Con la anunciación, con lo que el ángel le acaba de revelar a Zacarías, él entró en duda, entró en incredulidad y empezó a analizar la lógica y dijo, yo soy viejo, mi mujer es vieja, ¿y cómo puede ser esto? ¿Puede ser esto? ¿Ven? Eso es lo que afecta a Dios, eso le molesta a Dios. El hecho de la incredulidad, la falta de fe y de confianza en el Señor y en el poder del Señor. Y yo creo que dice allí en el versículo, miren, versículo 19, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. He aquí te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. La incredulidad de Zacarías hizo que quede mudo por 9 meses. Ni una palabra salió de su boca. ¿Por qué? Porque él no creyó. Y a veces uno puede estar en el ministerio, en el sacerdocio, en la presencia, personas de testimonio, pero que han perdido la fe. Y ahora que estamos en un momento de crisis, mis hermanos, donde la provisión escasea, donde las puertas se cierran, y uno dice, ¿de cómo voy a vivir? ¿De qué voy a vivir? Señor, por favor, ayúdame, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo vamos a sobrevivir en este tiempo de pandemia donde tenemos que estar encerrados y no podemos salir a trabajar y no podemos generar para nuestra necesidad? ¿Será que Dios no lo sabe? ¿Será que Dios no lo suple? ¿Será que Dios ha cambiado, ha perdido su soberanía
ha perdido su poder. Y hermanos, había una infección dentro del pueblo de Dios cuando Jesucristo vino a la tierra, y eran los saduceos. Los saduceos no creían en los milagros, en los ángeles. No creían en ninguna manifestación sobrenatural de Dios. No creían en la resurrección, solamente en la ley. Y el Señor dijo, guardaos de la doctrina de los saduceos. De los fariseos era otra, pero los saduceos es la incredulidad. Y muchas veces en momentos de crisis, de donde el miedo nos domina, perdemos la fe y Dios no puede obrar y actuar con poder. Este es un mensaje, mi hermano, que Dios puso en mi corazón para alentarte a ti, para alentarme a mí, porque yo soy ser humano, también tengo una familia, tengo necesidades, tengo cuentas y vivo la obra por la fe. No estamos saliendo a predicar, estamos encerrados. Pero en este momento donde estamos más limitados, es donde más podemos observar, contemplar los milagros y la provisión de Dios. Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha perdido su poder. Y allí, volviendo para terminar, en Primera Reyes 17, vamos a ver la provisión sobrenatural de Dios. Como el profeta cuando le dijo, andate al Querit, allí te voy a sustentar con los cuervos, él no dudó, no lo pensó, él obedeció. Y eso es lo que agrada a Dios. Ahora, dice el versículo 6, ¿cómo fue la provisión milagrosa o soberana de Dios o sobrenatural? Dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Mire lo que dice, los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por el atardecer, y bebía del arroyo. Así que se levantaba Elías, había descansado bien, descansó en Dios, dijo Dios va a proveer, se levantó y venían los cuervos a un horario y venían con carne, pedazos de carne para que coma y pan, pan y carne. A la tarde, pan y carne. Mire, yo a veces no puedo comprar carne porque está cara, pero el profeta Elías, Dios proveía carne y pan diariamente mientras permaneció en ese lugar y bebía del arroyo, del agua del arroyo Querit. Ahora quiero terminar con esto para este sermón, este mensaje que Dios puso en mi corazón, porque ¿saben lo que pasa con la fe? La fe para que crezca, y esto quiero que prestemos atención, debe ser desafiada. La fe para que crezca debe ser desafiada. Dios te tiene que sacar de la seguridad, diría un psicólogo, de la zona de confort en la cual nos encontramos, donde ya está todo automatizado, porque llegó un momento que Elías ya era automático, los cuervos aparecían, ya estaba todo, él tenía todo asegurado. Pero la verdad es que Elías necesitaba un desafío nuevo a su fe. ¿Y cómo es que suceden los desafíos nuevos a la fe? Dios cambia los tiempos, Dios cambia las circunstancias. Y lo que hoy era fuente de provisión, mañana se cerró. Mañana no está. Mañana te echaron, mañana te despidieron, mañana te llegó el telegrama. Porque dice el versículo 7, el profeta estaba recontento, pero dice, y sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó, porque no había caído lluvia en la tierra. Hermano, ¿cuánto tiempo permaneció el profeta? No lo sabemos. Pero todo arroyo, toda fuente, muchas veces puede terminarse y cesar. Esos son los lugares, las personas que Dios usa para proveer. Pero aunque el arroyo se pueda secar, Dios tendrá otro desafío para el profeta, otra fuente. Cuando una puerta se cierra, seguramente Dios abrirá otra. Y esto es algo para meditar en esta noche, mis queridos hermanos. ¿Qué pasa cuando el arroyo se seca? Ese va a ser el tema
si Dios lo permite, para el domingo próximo. Pero quiero que podamos quedarnos con esta imagen de un Dios que en medio de una crisis sigue siendo Dios, sigue siendo soberano en protección, en provisión, que Dios te va a dar lo que necesitas, que no va a cesar en la protección y provisión a tu vida. No solamente necesitamos que el virus no nos llegue, necesitamos comer, necesitamos pagar, necesitamos dinero. ¿De dónde vendrá? Hay muchos hermanos que están viendo y están con miedo, preocupación por la parte económica. Pero no solamente Dios atiende en la parte de salud, sino en la parte de poder proveer a su pueblo, a sus hijos. Pero una cosa es importante, tener fe en Él. Por eso estamos viendo el Señor proveerá. Mientras el hambre golpeaba la puerta de aquellos que habían desobedecido y habían abandonado a Dios y se habían vuelto a Baal o a Asera, el profeta de Dios vive en medio de una provisión sobrenatural y milagrosa. ¿Dios ha cambiado? No, mi hermano. Dios sigue siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos. Lo que tenemos que cuidar es de no dudar, de no cuestionar, de no usar la lógica de decir, ¿cómo será esto? ¿Cómo sobrevivir en tiempos de pandemia? Por la fe, mi hermano. Por la fe, mi siervo amigo, que usted también está preocupado, que tiene familia, que tiene deudas, que tiene cosas. Dios proveerá, Dios proveerá, Dios proveerá. Pero hay que seguir confiando plenamente en el Dios que tenemos. Ojo con la doctrina y la levadura de los fariseos, de los saduceos, la incredulidad. Que no nos ataque ese virus porque es mortal, porque paraliza la fe, porque nos llena de temor, porque nos encerramos por el miedo como lodo en la cueva y no podemos ver nada porque estamos dominados por ese temor. Que el Señor nos dé fuerza, nos ayude, nos bendiga con su palabra, mi hermano, para que podamos tomar aire, ánimo y fortaleza en este tiempo que estamos enfrentando. No solamente un virus, circunstancias que cambian. El mundo cambia, el arroyo se seca, pero Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que Dios bendiga su palabra y que bendiga a cada uno de los que me acompañan a través de este estudio de la palabra.